Buenas tardes, soy Miguel Ángel Galván Montalvo, alumno de la licenciatura en Contaduría Pública. El día de hoy realizaré un video exponiéndoles el tema sujetos de la obligación tributaria, en el cual dentro del desarrollo explicaré qué es la obligación tributaria, cuáles son los tipos de obligaciones tributarias, cuáles son los sujetos de la obligación tributaria y su clasificación respecto a la legislación mexicana y sus conclusiones. Bueno, ¿qué es la obligación tributaria? Para tener un mejor entendimiento, debemos partir de una breve explicación de la obligación tributaria. Emilio Margaín define a la obligación tributaria como el vínculo jurídico del Estado, del cual el Estado, denominado sujeto activo, exige de un deudor, denominado sujeto pasivo, el cumplimiento de una prestación pecuniaria, excepcionalmente en especie. Las obligaciones en el momento en el que el sujeto pasivo realiza el llamado hecho generador, es decir, al realizar ciertas situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales, el pago del tributo es la principal obligación tributaria de los contribuyentes. Sin embargo, también existen otras obligaciones, entre las que destacan la inscripción o alta en el RFC, la presentación de declaraciones o llevar la contabilidad general, la expedición de comprobantes fiscales, el efectuar retenciones, la expedición de constancias, entre otras. De esta forma, Gabriela Ríos Granados establece dos tipos de obligaciones. El primero son las denominadas obligaciones formales o adjetivas, cuya naturaleza accesoria al efectuarlas permite el cumplimiento de la obligación principal, y el segundo tipo, que hace referencia a las obligaciones sustantivas o principales, es decir, el pago del tributo. Tipo de obligaciones tributarias: formales o adjetivas. Un ejemplo son la inscripción en el RFC, presentar declaraciones, llevar la contabilidad de la forma como lo establece la ley, expedición de comprobantes fiscales y realizar las retenciones necesarias. Y sustantivas o principales, un ejemplo es el pago del tributo correspondiente. Sujetos de la obligación tributaria y su clasificación de acuerdo a la legislación mexicana. En la obligación tributaria existen dos tipos de sujetos. El primero es el llamado sujeto activo, cuya función es la recaudación de impuestos, y el segundo tipo es el sujeto pasivo, el cual tiene a su cargo el cumplimiento de las obligaciones fiscales y así la contribución al gasto público. Sujeto acreedor, el Estado. Sujeto pasivo, deudor, el contribuyente, que genera una obligación tributaria. El sujeto activo es el Estado, quien efectúa la recaudación de las contribuciones, principalmente a través del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, es decir, de la autoridad fiscal. Asimismo, el sujeto activo tiene dos facetas. Una, que es por medio del legislador, son creadas las normas tributarias, y el ejecutivo es el encargado de ejecutar tales normas. Lo realiza a través de Hacienda, del SAT, y órganos autónomos fiscales como el IMSS y el FOBISTE, etc. El sujeto pasivo es definido por Miguel Alvarado Esquivel como la persona física o moral, nacional o extranjera, que realiza el hecho generador de un tributo o contribución. La clasificación de los sujetos pasivos en la legislación mexicana tiene en primer lugar al contribuyente, el cual es la persona física o moral que realiza el hecho imponible, es decir, es quien realiza los supuestos hipotéticos que se establecen en la ley tributaria. En el caso de los impuestos indirectos, inicialmente tenemos al contribuyente de derecho, que es el que se establece en la norma tributaria, y posteriormente está el contribuyente de hecho, que es quien ciertamente realiza el pago de la contribución. Por ejemplo, en el IVA, que es el impuesto al valor agregado, al ser un impuesto indirecto, el contribuyente que traslada el impuesto es el contribuyente de derecho, y el contribuyente que es el consumidor final del bien o servicio, es decir, a quien le es trasladado el impuesto y quien realiza el pago del impuesto, es el llamado contribuyente de hecho.
En segundo lugar están los denominados sujetos responsables solidarios. Es importante comentar que en el Código Fiscal de la Federación no se da una definición de responsables solidarios, así como tampoco son mencionados los términos de responsable sustituto y sujeto responsable por garantía, sino que simplemente estos dos últimos sujetos son englobados como sujetos solidarios e incluso se encuentran dentro de su mismo apartado, a pesar de no ser lo mismo un sujeto sustituto y un sujeto solidario. Clasificación de sujetos pasivos, legislación mexicana. Contribuyente, de derecho en impuestos directos, de hecho en impuestos indirectos. Responsable solidario. Los sujetos responsables solidarios pueden ser definidos como personas distintas al contribuyente, a las cuales se les atribuyen obligaciones tributarias a pesar de no haber realizado el hecho generador de estas. En el supuesto de solidaridad es importante mencionar que en caso de existir pluralidad de sujetos responsables solidarios, el sujeto activo puede exigir el cumplimiento de la obligación a cualquiera de ellos, sin algún orden o sistema. Los sujetos responsables solidarios están establecidos en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Conclusiones. Yo creo que es importante conocer cuáles son los sujetos de la obligación tributaria, tal cual lo dice el título del tema, ya que existe una clasificación de los mismos y un concepto particular para cada uno. Y saber cuáles son sus diferencias y su clasificación, pienso yo que es muy importante. Por ejemplo, al abrir una cuenta de banco para mi hijo, yo soy representante de su cuenta porque él es menor de edad y no tenía en cuenta las responsabilidades que me tocaban hasta antes de terminar este tema. Asimismo, soy aval de un compañero en el trabajo, lo que significa que soy responsable solidario de un préstamo que sacó él con el banco. Y me doy cuenta que si por alguna razón él no paga su préstamo, yo lo tendré que pagar. De ahí que la importancia de este tema, ¿no? Además de que pienso que es una base, todos estos conceptos son una base que debe de tener en cuenta todo contador público.